Empezamos puntual, tal vez un minuto antes. Soy el doctor Vilches y vamos a ocuparnos en estos 100 minutos respecto al tema de diabetes gestacional y además de patologías tiroideas en el embarazo. Bien, por cuestiones de tiempo voy a tratar de avanzar lo más pronto posible y ya saben ustedes que cualquier pregunta que tuvieran me escriben, ¿sí? Vamos a empezar por el tema del tema de diabetes, ¿sí? Bien. Bien, antes de empezar quisiera darles algunas cuestiones previas, algunas clasificaciones, vamos a hablar del tamizaje también y respecto al tema del diagnóstico. A la izquierda en rojo aparecen las siglas que se usan, ¿sí? El ADA, el IADPSG y la COG. Cada una de estas está tanto en inglés como en castellano, ¿sí? Se refiere a la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, y el otro se refiere a lo que pertenece aquí en inglés y en castellano, ¿ok? Igual con el ACOG en inglés y en castellano. Y aquí abajo aparecen cada una de las referencias bibliográficas que me han servido para hacerles esta presentación. Les hago recordar que siempre les digo lo mismo en el sentido de que mis diapositivas, mis clases teóricas van dirigidas al alumno que está en el level, ¿no es cierto?, que está en el nivel del joven que está a punto de terminar la carrera, ¿sí? Es decir, a punto de que, como siempre les digo a ustedes, mañana hacen el internado y en una semana más hacen el serum. En ese sentido, en ese nivel va mi presentación. Bien, hay algunas cuestiones previas que confunden. Lo que pasa, miren ustedes, que estas tres instituciones y otras más, si bien es cierto, hasta ahora no se ponen de acuerdo en ciertas circunstancias, desde el 2010 hasta ahorita no se ponen de acuerdo en algunas cosas, obviamente al estudiante cuando revisa el tema lo confunden, obviamente, ¿no? Pero lo bueno es que a pesar de que no se ponen de acuerdo, ¿ok? A pesar de que no se ponen de acuerdo, por lo menos publican y tienen sus páginas actualizadas, sobre todo el ADA, y mencionan las cosas en que sí están de acuerdo y resaltan aquellas cosas que hasta ahora no se ponen de acuerdo. Parece un trabalenguas, pero lo bueno es que lo tienen publicado. Eso es bueno. Bien, vamos a la clasificación. La diabetes tipo 1 es la clásica que nos han enseñado en medicina, se refiere a la insulino dependiente, a la que le llamábamos antes la juvenil. Es de una evolución más larga, como ustedes saben. La otra es la diabetes mellitus tipo 2, la no insulino dependiente y que inicia en la adultez, ¿ok? Y hay otros tipos, ¿no es cierto? Hay otros tipos. Estos que acabo de mencionar, la 1 y la 2, son aquellas que la paciente viene y nos dice, ¿no? Doctor, doctora, le advierto, yo soy diabética. De frente le dice, soy diabética. Se conoce como diabética y te advierte, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus gestacional, ahí está el problema de que nosotros recién la vamos a diagnosticar en el embarazo. Entonces ella dice, ups, ¿no? No lo sabía, dice. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué? Porque en los anteriores embarazos simplemente no le diagnosticaron, así de simple. Ahí empieza entonces el problema que nos podría confundir. Analicemos la definición de diabetes mellitus gestacional. Viene a ser un trastorno metabólico de los hidratos de carbono, por supuesto, caracterizado por un déficit absoluto o relativo de la insulina, que va a resultar en un estado hiperglicémico. Considera dos tipos, la pregestacional, que es la menos frecuente, y la diabetes mellitus gestacional, que es hasta en el 90%. Lo cierto es que en la búsqueda de la definición perfecta, debemos de considerar las siguientes cosas que confunden, por supuesto, al estudiante y hay que aclararlo. Tanto a las mujeres con diabetes mellitus pregestacional que se embarazan, es decir, la definición tiene que contener a aquellas mujeres
que previamente son diabéticas, ya saben que son diabéticas y se embarazan. Pero también debe contener aquellas en quienes la diabetes se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Esa es aquella que no sabía, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus pregestacional es la tipo 1, la tipo 2 y algunas otras específicas, la que ya se sabe diabética, ¿sí? Aquella que ya se sabe diabética, el pronóstico del embarazo complicado con esta diabetes mellitus pregestacional va a depender del tiempo, de la cronicidad, va a depender de ya cómo le ha afectado, de qué magnitud le ha afectado a nivel vascular, como ustedes saben. Cuánto de cronicidad, cuánto de severidad, de eso va a depender. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista fetal, o sea, de las malformaciones, va a también depender, por supuesto, de los controles que vaya a tener en el control prenatal. Y aquí empieza el problema. Más que el problema, la advertencia, porque yo les decía que mi presentación va dirigida al médico joven, al médico recién egresado, al médico que está a punto de que le entreguen el título, que es en el caso de ustedes. Ahí va mi tema. Empezar por el tema del control prenatal. Seamos sinceros, nosotros llevamos en medicina ginecobstetricia en un solo semestre, ¿sí? Entonces realmente el curso ginecología más obstetricia y salud reproductiva es un tremendo curso para un solo ciclo. Entonces, cuando vamos ya a la actividad del SERUMS, por ejemplo, ya tenemos ahí otro profesional que es la obstetriz o obstetra, como le quieran llamar. Entonces, muchas veces el médico se encarga de ver pacientes de medicina y pacientes de pediatría y soslaya, descuida a este tipo de pacientes. Y eso no está bien, jóvenes, ¿sí? Porque si bien es cierto, hacemos ginecobstetricia en un semestre, pero recuerden ustedes que llevamos medicina 1, medicina 2, llevamos cirugía, llevamos fisiología, fisiopatología. O sea, estamos mejor preparados para poder diagnosticar este problema. ¿Y por qué hago esta advertencia? Hago esta advertencia porque la clasificación del tipo de diabetes no va a ser sencilla. Es decir, a este profesional que acabo de mencionar, a los tetra, no se le va a hacer fácil. Recuerden que nosotros tenemos más conocimientos de medicina que ellos. Entonces, no le corran, por favor, jóvenes, ¿sí? No le corran al control prenatal. Ustedes deben tener buenas relaciones con todos los profesionales en sus serums y deben decirles que estas pacientes ustedes deben de diagnosticarlas, deben de verlas, sobre todo, por supuesto, en el primer trimestre. Entonces, de ahí la necesidad de diagnosticar antes del embarazo. ¿Por qué, jóvenes? Porque es mejor que ustedes detecten esta paciente diabética o esta paciente con enfermedad tiroidea. Entonces, la detectan y la refieren, si fuera necesario, a tiempo, ¿ok? Es mejor que la refieran a tiempo porque esta paciente después, si es una patología tiroidea, les puede venir como una tormenta tiroidea y se va a morir. Y quien va a tener que presentar el caso de muerte materna es el médico. O es una paciente que ha estado controlada por otro profesional, no médico, y cuando la papa quema, es decir, cuando la paciente está grave, ahí te van a llamar. Entonces, no es bueno. Y no es bueno, como siempre yo les digo a los alumnos de mi sede, no es bueno que un profesional joven en su primer año de médico tenga una mala experiencia de una muerte de una paciente simplemente porque no se hizo bien el control prenatal. ¿Ok? Bien, espero me capten la idea. Entonces, hablemos de la diabetes mellitus pregestacional. Viene a ser la preexistente, ¿no? Afecta al 1% de todos los embarazos. La diabetes mellitus gestacional es mayor, ¿no? Es el 7% de las mujeres embarazadas. Y es aquella paciente que, como dice la figura, le dice, ¿no? Doctora, yo soy diabética, doctora, le advierto, le aviso, yo soy diabética, ¿ok? Inclusive ella misma se sabe tomar la glicemia, ella misma se inyecta su insulina, de ser el caso. Es la paciente que ya se sabe diabética. Entonces, ¿cuál sería la definición actualizada de este diabetes mellitus gestacional? Y abajo están las referencias. Viene a ser cualquier grado de intolerancia a la glucosa, ¿ok? Con inicio o primer reconocimiento en el embarazo. Independientemente del tipo de tratamiento que requiera, eso no interesa. Ahora,
con la nueva propuesta, porque ya les he dicho que están en pleito estas instituciones, se establece una nueva terminología que va a diferenciar la diabetes gestacional propiamente dicha de la diabetes manifiesta, es decir, diabetes previa al embarazo, pero no estaba reconocida hasta entonces. Entonces, vamos a interpretar esta definición. Cuando nos dice, independientemente del tipo de tratamiento que requiera, se refiere que independiente si usa o no insulina. Y cuando la definición nos dice diabetes manifiesta, es decir, diabetes previa al embarazo, pero no reconocida hasta entonces, se está refiriendo a qué? A que puede incluir un pequeño grupo con la diabetes mellitus pregestacional a quienes no se les había hecho el diagnóstico, es decir, no sabía ella. Entonces, ¿cuál sería la relación entre la diabetes mellitus gestacional y la tipo 2? ¿No? La resistencia a la insulina en todas las gestantes, solo un porcentaje reducido va a ser diabetes mellitus gestacional. La resistencia se presenta en todas las gestantes, pero solamente un porcentaje reducido va a ser la diabetes gestacional. Entonces, estas mujeres afectadas con diabetes gestacional y las pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ya reconocida, van a compartir los mismos factores de riesgo. Ambas tienen resistencia a la insulina y va a tener, por supuesto, una inadecuada secreción de insulina. La diabetes mellitus gestacional podría considerarse como una especie de diabetes mellitus 2 desenmascarada por medio diabetogénico del embarazo. Algunas recomendaciones de la ADA, ¿sí? Que son recomendaciones tipo B, que de todas maneras las paso y están ahí bien claras para que ustedes le lean con más anticipación. Hay un estudio APO bien reconocido que se refiere a la hiperglicemia y resultado adverso del embarazo, que demostró que los resultados adversos maternos, fetales y neonatales aumentan continuamente en función de la glicemia materna entre la 24 y 28. Es decir, ustedes están controlando una embarazada, por supuesto empiezan en primer trimestre, en buena hora, pero a los 24 o 28 semanas ustedes deben pedirles nuevamente y deben nuevamente pesquisar, porque ahí hay una cuestión fisiológica que no debemos de descuidar. Entonces, en resumen de esta diapo, este JAPO nos dice que entre las 24 y 28 semanas hay que pesquisar nuevamente. Lo clásico, ¿no? El test de O'Sullivan para screening, que usa 50 gramos de glucosa y que de todas maneras ahí está bien explicado y vamos avanzando. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Los criterios para el diabetes manifiesta en el embarazo, 2010, IAD-PSG, que ya saben lo que ustedes, lo que es. Vamos a medir la glicemia en ayunas. Hay un umbral de consenso. La hemoglobina glicosilada puede ser igual o mayor de 6.5, ¿sí? La glicemia plasmática casual, es decir, si ya es mayor de 200. Y los criterios para el diagnóstico de la diabetes gestacional, pero ya en el 2010, igualmente la IAD-PSG, la medición en basal a la hora y a las 2 horas, ¿sí? Esto es muy importante. Esto es fácil esto es lo que deberíamos de manejar. Bien, este cuadrito que parece un poco confuso, voy a pasar a explicárselos. ¿En qué está la controversia? Voy a explicarla. El diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional hasta el año pasado, respecto a las estrategias de cómo diagnosticar, esta institución se refiere pues a que propuso los nuevos criterios diagnósticos, ¿no? Aprobados por la ADA desde 2011, y este es el cuadro 73.2 que se refiere a este cuadro de acá, ¿sí? Y lo que hace es poner un menor punto de corte. Al poner un menor punto de corte, por supuesto, van a subir los costos. Se va a diagnosticar, por supuesto, la mayor casuística de diabetes mellitus gestacional y sirve para el tema de prevención, porque si yo en una gestante, bajando el punto de corte, diagnostico más, esta paciente me sirve para seguirle en el grupo puerperio y para decirle, señora, usted en su próximo embarazo va a ser peor. Esa es la estrategia de un solo paso y está especificado acá, ¿ok? Está especificado acá cómo se hace y cuáles son los valores. La controversia es que
La COP no acepta esto y más bien ellos establecen estrategia de 2 pasos, ¿sí? Estrategia de 2 pasos se refiere, aquí está bien especificado, se refiere a que este es el paso 1, ahí están los valores, y luego, de acuerdo al valor, de acuerdo a este valor, recién se va, como indica acá esta flecha, recién se va al paso 2. Entonces, esa es una de las controversias tienen, que tienen ellos, ¿no es cierto? Entonces, de lo que estábamos hablando, va a la consulta, se le hace su glicemia en ayunas, de acuerdo al valor, vamos a ver si es patológica o si es, o si es normal, y de esa manera vamos a poder diagnosticar la diabetes gestacional. Bien, ¿y cuál es la clasificación de Priscilla White que muchas veces ahora la ningunean? Pero esto es muy importante, ¿no? Y es bueno de que ustedes, pues, lo sepan, ¿no es cierto? Es bueno que ustedes lo sepan, de que esta clasificación clásica, antigua, entre comillas, de Priscilla White, era muy importante porque pronosticaba, ¿sí? Y tenía en cuenta la edad de aparición de la diabetes en general, ¿no? Si aparece a los 15, a los 20, depende de la edad cuando empezaba, porque en una enfermedad crónica, sistémica, como la diabetes, mucho importa el tiempo. O sea, si alguien es diabético 5 años, no es igual que alguien sea diabético 30 años, porque ustedes saben que el daño vascular, el daño neurológico es mayor, por supuesto, cuanto más data la enfermedad, ¿no? Y por supuesto va a traer lesiones, ¿no? Lesiones en los vasos, lesiones en los ojos, en el corazón y cosas que ustedes lo recuerdan mejor que yo, que lo tienen más fresco, ¿no? La importancia es que establecía eso, ¿no? Riesgos, establecía severidad y cronicidad. Así que por favor no ninguneemos a Priscilla White. Sigue teniendo su importancia. Esta es la propuesta y ahí está de todas maneras, lo clasificaba de esa manera, A, B, C, D, ¿sí? Y era muy interesante, de todas maneras, péguenle una revisadita, está en todos los libros, algunos ya no lo quieren usar, y solamente lo que yo les puedo decir de que en medicina nunca se dice esto ya no sirve, no, muchas veces volvemos a usar cosas antiguas, porque siempre les he dicho que medicina pues no es una ciencia exacta, ¿no? La ciencia exacta puede ser pues las matemáticas, ¿no? Y medicina no es matemáticas. Bien, la gravedad de la diabetes mellitus gestacional va a ser variable. Generalmente cuando en nuestra sociedad, sobre todo por el tema educacional, por el tema cultural y ahora en pandemia, no se hace adecuadamente el control prenatal, entonces no se diagnostica tempranamente, ¿no? Por supuesto que aquí pues hay malformaciones congénitas, ¿no? Pero es menos frecuente que en los otros tipos, ¿no? Puede haber abortos espontáneos, claro, pero es menos frecuente. Puede haber RCIU, óbitos o macrosomía. Entonces, tanto esta patología de la que vamos a hablar hoy, tanto la diabetes como el problema de las enfermedades tiroideas, joven, nos trae problemas, así que por favor no le corran al control prenatal. Se ponen de acuerdo, llegan ustedes a su serum, se ponen de acuerdo con los teta y le dicen, ¿sabe qué? En el tema del control prenatal, no es que tú las vas a controlar toditas y me vas a pasar cuando ya estén complicadas. Yo quiero verlas también desde un principio. Porque como vuelvo a repetir, cuando se complique, ahí sí te van a llamar. Y cuando se muera, eres tú como médico o médica la que tiene que presentar el caso. El documento te lo mandan a ti. Porque te guste o no te guste o no les guste a ellas, tú eres el médico jefe de tu puesto de salud pequeño, tu establecimiento de salud pequeño donde vas a hacer tus serums. Entonces tú eres el responsable. ¿Sí? Insisto nuevamente, el control prenatal, por favor, jóvenes, no le corran. Bien, datos sobre estadísticos, que los paso rápido por cuestiones de tiempo. ¿Sí? En cuanto ustedes saben que la otra pandemia que ya nos tiene hace varios años y que muchas veces no se quiere reconocer es el tema de la obesidad, ¿no? De qué nos alimentamos, ¿no? Inclusive en países muy avanzados, muy industrializados, no comen bien, ¿no? Son muchos carbohidratos, existe mucha obesidad, y esa es la otra pandemia, ¿no? O sea, hay problemas con la obesidad desde
desde niños, ¿no? Desde niños que son gorditos. Entonces, esto trae serios problemas después, ¿no? No es bueno, no es bueno ser obeso u obesa. Bien, datos estadísticos, ¿sí? Que de todas maneras es importante colocarlos. Lo cierto es que el antecedente de diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, va a resultar de suma importancia, porque el tema de la hiperglucemia suele presentarse en estas mujeres, tiene una función determinante para el tema de las complicaciones. A manera de mnemotecnia, yo les pongo esta diapositiva y espero que se la graben. ¿Cómo puedo yo ver estos resultados? Realmente este bebé que se ve muy saludable, cachetoncito y nos llama la atención, ¿no? Provoca apachurrarlo, pero este bebé así, ya gordito, es como que le avisa a su mamá, ¿no? Le está avisando a su mamá, mamá, no me des otro, un hermano también así gordito como yo, porque como vamos a ver, van pasando los años y esta mujer que nos da hijos macrosómicos, van a pasar los años y esta mujer se va a hacer diabética, como vamos a ver, ¿no? Esta diabetes mellitus gestacional va a aumentar con la edad, en frecuencia va a aumentar. ¿Qué significa? Cuando la mujer tiene menos de 20 años, la tasa de esta patología es de 8 en 1000, es decir, menos del 1%. Pero cuando esta mujer ya tiene 40, 45, la tasa aumenta, pasa a ser de 7%. Bien, entonces el aumento de la frecuencia es consecuencia de las mujeres, que de las mujeres han retrasado la edad en que se embarazan. Ya les he dicho yo también en otra clase de que la mujer ya desde hace varias décadas ha salido del hogar, ¿sí? Y el hecho de que la mujer salga del hogar, por supuesto, sale a profesionalizarse, a competir, y eso ya les he dicho, me parece perfecto, me parece muy bien, están en todo su derecho, por supuesto, es para celebrar porque ayudan a llevar adelante el país, por supuesto, son buenas profesionales, pero eso obviamente hace que retrase su fertilidad. Es decir, si antes veíamos de repente que se embarazaban a los 22, 23, 24, la que está estudiando en medicina o la médico joven generalmente no quiere embarazarse. Una, por el tema de la profesión, porque quieren hacer la especialidad, por el tema de la maestría, por el tema del doctorado, y esto también sucede con las ingenieras, con las arquitectas, con las abogadas. Entonces, van a prolongar, o perdón, van a retrasar el embarazarse. Y por supuesto van avanzando en su edad y generalmente si ya cogieron una curva hacia arriba de peso, muchas veces cuando estamos conversando y viendo fotos, ellas dicen, mira esta foto, y uno dice, ah, eras delgada, sí, era delgada a los veintitantos, pero luego cogí una curva y a los 35, 38, 40, ya está con sobrepeso y nos trae problemas. Entonces, que quede bien claro, el hijo gordito, el hijo obeso, el hijo macrosómico, aquel bebé que nace con más de 4 kilos, le avisa a su mamá que va a ser diabético. Esto es como una especie que sea un bebé pinchaglobos, ¿no? Como decimos criollamente, ¿no? Una gestión posterior de un bebé macrosómico me avisa de que se puede volver a repetir. Es muy importante que en la entrevista, en la consulta, que debe hacerlo el médico, repito, insisto, preguntemos, señora, ¿cuánto han pesado sus bebés? Y si nos dice que ha sido un bebé de más de 4 kilos, anotarlo en la historia clínica. Bien, factores de riesgo, que lo paso rápido, ¿sí? Definitivamente, pues las mujeres con diabetes 1, ¿no? Tienen mayor riesgo, ¿no? De malformaciones que las otras de tipo 2 o que la diabetes mellitus gestacional. Bien, ¿cuáles serían los objetivos de esta patología para nosotros? Porque siempre el médico se tiene que establecer objetivos, ¿no? Así como yo puedo tener un objetivo de vida, y ustedes, por supuesto, con mayor razón, jóvenes, tienen un objetivo de vida. Bien, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me especializo? ¿Cuándo pienso casarme? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué voy a hacer con mi plata? ¿Qué especialidad voy a seguir? Igualmente, la paciente se merece que nosotros tengamos un objetivo con ella. ¿Qué hago con este tipo de paciente? Y ahí va la situación, y ahí va mi mensaje.
lo perfecto, lo mejor sería que esta pareja, si se quiere, o esta mujer, tenga una evaluación preconcepcional para evaluar si está con sobrepeso, decirle que baje, para evaluar cómo está su hierro, para decirle que primero, antes de embarazarse, mejore su hemoglobina. Lo ideal sería que programe su embarazo y que obviamente empiece a controlarse lo más temprano posible. Ahora, ¿cuáles serían las prioridades en la atención en la diabetes? Por supuesto, identificar y controlar la diabetes antes del embarazo. Es mejor conocer al enemigo lo más pronto posible. Entonces, detectar y tratar la diabetes mellitus gestacional de manera adecuada, por supuesto, para tratar de evitar las complicaciones tanto de la mamá como del producto del embarazo. Y, por supuesto, un buen seguimiento de aquellas, ¿no? En la evaluación preconcepcional, que generalmente la municipalidad llega a obligar al ciudadano cuando está a punto de casarse, le pide una serie de análisis, hemograma, HIV, RPR, y ahí recién los novios están en los apuros de hacerse estos análisis, de tomarse la placa, pero como siempre pues se hace la cuestión obligada, ¿no? Porque nos obliga la municipalidad, nos obliga la ley a que antes de casarnos hagamos esto, ¿no? Si no nos obliga, no lo hacemos. Pero lo ideal sería que esto sí se haga sin que nos obliguen. Es decir, te vas a casar, bien, evalúate primero, que se evalúe él, que se evalúe ella. Dentro de ello no solamente tiene que ver el peso con el cual vas a arrancar el embarazo, tiene que ver con un tema de IMC, ¿no? El índice de masa, tiene que un buen examen de fondo de ojo, cómo está el tema renal, buscar infecciones urinarias. No es bueno salir embarazada con una infección urinaria que ya de repente la tienes y no lo sabes, ¿no? Esta paciente debería de recibir un consejo y una evaluación, es decir, no debería de salir embarazada así porque sí, ¿no? Debería de ser lo mejor posible una cuestión planeada. Si ya es diabética o ya tiene antecedentes, es mejor que evaluemos, por supuesto, esto, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está ella en este tema? Retinopatía, neuropatía, ¿cómo está? Y, por supuesto, si ya sabemos qué es, ¿cómo está la hemoglobina glicosilada? Porque aquí me va a servir. Más adelante, en realidad, la hemoglobina glicosilada no me va a servir. Ahí están los valores normales respecto a la hemoglobina glicosilada. Bien, sigamos. ¿Cómo hacer para programar y controlar el embarazo? Hay que ver cómo está la retinopatía, si este tema es crónico. Hay que ver si hay una afectación del riñón. Ojo, ojo, porque si ya tiene una nefropatía avanzada, diabética, hasta puede correr en riesgo su vida, ¿no? Y si, por ejemplo, ya tiene 2 hijos y ya es nefrópata, decirle, oiga señora, ya pues, ¿no? O sea, ya tiene 2, usted tiene una patología de fondo que le va a traer problemas a este bebé y está corriendo su vida, ¿no? En peligro. Entonces, decirle ya, yo acostumbro a decirles, ya es un útero con tarea cumplida, ¿no? Ya tiene 2, entonces, ¿por qué buscar otro que le va a poner en riesgo su vida? En eso consiste el tema de programar, ¿no? Los controles prenatales, ustedes ya saben cómo es. Los controles, no se olviden esto, ¿no? No se olviden esto, de que entre las 11 y las 13 semanas hay una ecografía, ¿sí? Que le llamamos genética, ¿no es cierto? Le llamamos genética, perdón, le llamamos genética, y es muy importante. Luego viene la morfológica, hecha por personas profesional capacitado, ¿no? Los temas de los controles, no olviden que las 28 semanas es muy importante. Esto ya totalmente descrito está. La hemoglobina glicosilada, les hago recordar que significa, tiene un valor para antes de, un máximo hasta el primer trimestre. Luego ya no nos va a servir mucho. Esto de pedir una hemoglobina glicosilada debería ser al inicio, ¿sí? Una de las malas costumbres que tiene un médico no bien formado es pedir todo. Y no es ni siquiera ético, porque le hace gastar más. No solamente, sí, pero ella tiene su seguro, pero igual alguien paga, ¿no?
alguien lo tiene que pagar. No es ni ético ni serio que tú agarres y le pidas todo. La hemoglobina glicosilada antes de o en el primer trimestre, después no sirve. Factores de riesgo y los temas de las complicaciones, ¿no? Hay consecuencias maternas que viene a ser, pues, riesgo de obesidad en los años siguientes. Es decir, si me hace diabetes gestacional en el primer embarazo y me da un bebé macrosómico, esa mujer en 5, 10, 15 años ya me va a hacer diabetes. ¿Sí? Es muy importante eso. Las complicaciones maternas, definitivamente, pues, aborto, preeclampsia, hipertensión, ¿no? Polihidráneos, me va a hacer amenaza de parto pretérmino, retinopatía, nefropatía, y definitivamente, pues, ya cuando veamos la clase que tienen conmigo de muerte materna, la diabetes es un clásico factor coadyuvante, ¿no? Nos complica el embarazo, nos complica el embarazo. Problemas para el feto puede ovitearse, ¿no? Puede tener malformaciones. Y si no se controla, pues ella se va a enterar cuando el bebé nace, ¿no? Trauma obstétrico, porque como es un bebé grande, ya sea en el parto vaginal o ya sea en la cesárea, puede haber un trauma obstétrico, que es otra clase que ustedes tienen y que nos va a traer serios problemas. Bien, este tema va a depender del control prenatal, por eso les digo, no se confíen en que la obstetra haga todo el control prenatal, porque a ustedes les van a avisar cuando ya la cosa está complicada. ¿Sí? Por favor, ese es mi consejo, jóvenes, no le corran al control prenatal. Definitivamente nosotros como médicos tenemos una formación más completa, más panorámica, más general, más integral que cualquier otra profesión. Ellos no llevan los cursos que nosotros llevamos, por lo tanto no descuiden esa parte. Malformaciones definitivamente cardiovasculares, esto que ustedes muy bien lo saben, del sistema nervioso, genitourinario, problemas de duplicación ureteral, agenesia renal, hidronefrosis. O sea, son consecuencias, no son leves, ¿no? No son leves. Ahora, aborto, y el tema no es que aborte una vez, sino aborta y vuelve a abortar y vuelve a abortar, y es un tema realmente frustrante, ¿no? Retardo del crecimiento intrauterino, por supuesto, polihidráneos. Este es el otro gran problema de atender un parto con un macrosómico. Los que han estado haciendo la práctica de simulación conmigo, yo ahí me demoro en este tema de la atención del parto y seguramente en la simulación con los otros docentes también les han explicado. Aquí viene el gran problema, ¿no? El gran problema es acá, ¿no? Cuando tenemos que hacer nosotros el parto del hombro anterior, está bien, ya la cabeza ya ha sido expulsada y aquí viene el problema. Nosotros tenemos que hacer el parto del hombro anterior, ¿ok? Y este hombro anterior, que por supuesto es más grande y más amplio, los hombros que un bebé más pequeño, normal de 3 kilos, va a tener contacto con la parte ósea. Ahí viene el gran problema. Entonces, vamos a causar lesión acá, fractura, y acuérdense la cuestión de nervios que pasan por acá, ¿sí? Acá está la lesión, miren, ven la clavícula fracturada y los nervios que pasan por acá, que tiene que ver con el tema de la carita, el cuello, aquí está la fractura y la asimetría, por supuesto, ¿no? La asimetría y las consecuencias posteriores neurológicas, ¿no? Es realmente muy traumático de que carguemos pues con un bebé que por una atención del parto que no hemos previsto, trae serios problemas a la criatura, a la familia y por supuesto que a la sociedad, ¿no? ¿Cómo no? Ahí está el gran problema. Así que es mejor, ¿qué prefieren ustedes, ¿no? Como cirumistas, referir a esta paciente a que la atiendan en un hospital, que la atienda un especialista o que le haga una cesárea, a que a ustedes les llegue en exclusivo en su establecimiento de salud pequeñito, donde ni siquiera tienen todas las cosas para tener un parto, y de pronto les ocurre esto, ¿no?
fractura de clavícula, que ojalá fuera solamente eso, lesiones neurológicas que va a traer problemas, ¿no? Prematurez, distrés respiratoria, problemas metabólicos, por supuesto, ¿no? Descompensación metabólica, preeclampsia es muy frecuente en la diabetes y por supuesto retinopatía, problemas vasculares, nefropatía, neuropatía, infecciones, partos operatorios, o sea, debería ser una cesárea, perdón, debería ser un parto vaginal, pero termina siendo cesárea, forceps y con los serios problemas. Este es un programa más o menos de todo lo que se ha explicado, ¿no? ¿Qué pasa con la madre diabética? ¿Qué pasa con el embrión? ¿Sí? En el embrión, como ya he estado más o menos explicando, anomalías, ¿no? Abortos, qué pasa con el feto, ¿no? Muerte fetal, retardo en el crecimiento, qué pasa con el neonato, ¿no? Los problemas metabólicos, los problemas de obesidad y, por supuesto, problemas de asfixia y un pronóstico, pues, no adecuado, ¿no? ¿De qué manera vamos a hacer el manejo? Hay que hacer la medición en ayunas, 1 hora postprandial, 2 horas postprandial, y al costado derecho están los valores de acuerdo a la fuente que queremos utilizar, ¿no? De acuerdo a lo que ya les he mencionado. Y dice ahí bien claro, se desaconseja el uso de la hemoglobina glicosilada para control. No utilicen la hemoglobina glicosilada para control, no es lo adecuado. No es lo adecuado. ¿Cómo vamos a manejar? Y ahí va mi mensaje. El manejo pues debería de ser oportuno, ¿no? Referencia precoz. Y ahí está el problema, jóvenes. Ahí está el problema. Les cuento más o menos, haciendo un paréntesis de 1 minuto. Yo, como les digo a los alumnos, a sus compañeros de mi sede, yo les digo que yo mantengo comunicación con algunos exalumnos de la universidad que actualmente están haciendo sus serums y me cuentan las vicisitudes, los problemas que pasan para referir. Miren, jóvenes, si antes era difícil referir, ahora con este problema que estamos viviendo de la pandemia, es peor referir. Para que tú refieras a una paciente por X motivos, ahora con la época digital, agarras y mandas una solicitud vía online, mandas una solicitud al nivel superior, ¿ok? Entonces, esta persona que te atiende con tu hoja de referencia, que esté bien hecha, ¿ok? Tiene que estar bien hecha. Ahí es el gran problema, porque generalmente a los médicos no nos gusta escribir. Y lo más común es que se hace una hoja de referencia mal hecha. Entonces, esta hoja va a llegar al hospital y te van a dar una cita con el especialista. Ahí está el problema. Vas a estar en una conversación tipo Zoom con el especialista. Y ahí empieza el gran problema. Ahí empieza el maltrato. Digo maltrato y lo resalto. Es un maltrato. ¿Por qué? Porque el especialista que está acostumbrado a otras cosas le hace preguntas al joven que obviamente no tiene experiencia, no tiene las cosas claras y no hizo bien la hoja de referencia, no te acepta la referencia, así nomás. Entonces es mejor que tú te vayas documentado. ¿A qué me refiero con documentado? Que sepas cómo has hecho tu diagnóstico, que sepas decirle, doctor, esta es una paciente que tiene estos antecedentes, tiene 2 hijos macrosómicos, doctor, la glucosa me ha salido tanto, doctor, ha aumentado de peso tanto, doctor, está... Entonces, decirle todo eso y decirle, doctor, yo acá no tengo cómo atenderle ese parto, doctor, acá no tengo cómo manejar el tema de la insulina, doctor, acá no tengo la nutricionista que usted tiene, así que, doctor, por favor, acépteme la referencia. No es tan fácil. Y más difícil va a ser si no lo sabes fundamentar. Esto requiere, jóvenes, de un manejo especializado. Una paciente complicada con diabetes no debe ser, ni siquiera debe ser manejada solamente por el ginecólogo, de ninguna manera. Esto requiere manejo con el internista, con el endocrinólogo. Y ustedes en un establecimiento de salud tipo 1-1, donde hacen sus serums, no van a tener esta facilidad. Así que, por favor, jóvenes, conversen con su obstetriz cuando ustedes lleguen a hacer su serum y pónganse de acuerdo. Esta paciente
tiene que ser diagnosticada lo más pronto posible, lo más temprano posible. Juntar todas las razones para referirla a tiempo. Esta paciente no se debe de quedar con ustedes. Por favor, espero que llegue mi mensaje. Bien, avancemos porque estoy un poquito con el tiempo. A ver, respecto al manejo, ahí está el tema de los valores gestacionales iniciales de la hemoglobina glicosilada y de qué manera se asocian con las malformaciones fetales. Obviamente, cuando más alterado está la hemoglobina glicosilada, aunque ya les he dicho que no es para control, peores son los pronósticos, ¿sí? El tema de la dieta es fundamental. El tema de la dieta es fundamental, pero no es la clásica dieta que el médico general puede saber, ¿no? Bueno, quiero adelgazar, ya sabemos, no carbohidratos, no dulces, no pasteles, no queque, no pan, no gaseosa. Y al revés, ¿no? Si quiero subir de peso, ejercicio, soy joven, entonces con ejercicio y con proteínas voy a recuperar masa muscular y voy a subir de peso. Pero aquí se trata de una dieta que es le llaman, y me gustó el término cuando hice la revisión, dieta médica, ¿no? Un tema nutricional médico. Ojo, no solamente de un tema de un nutricionista, ¿no? Hay algunos que se atreven inclusive a dar ciertos datos de cuánto en calorías, pero realmente no se ponen de acuerdo estas tres instituciones en cuánto debería ser la dieta diaria de lo que deben de recibir. Lo cierto es que esto ya es para un manejo especializado, ¿no? Respecto al tema de la insulina, también ahí están la dosis que debe de administrarse, ya sea en el primero, segundo o tercer trimestre. El tema de la vigilancia, debería de ser la mínima dosis de insulina necesaria, ¿sí? Por supuesto que a las 32 semanas debe de hacerse una prueba de bienestar fetal, es decir, el tema del NST, ¿no? El test no estresante para ver cómo está el tema del bienestar fetal, el tema de su ecografía, ¿no? Explicarle a la mamá que debe de contar los movimientos fetales, es decir, debe contar la cinética fetal, que eso de alguna manera me indica la salud fetal en forma clínica, ¿no es cierto? Las metas a donde yo debo manejar, pero vuelvo a repetir que si ustedes en el Zoom con el colega especialista llegan a la conclusión de que la paciente todavía no debe ser referida porque ellos también tienen un montón de trabajo y no tienen muchos recursos y la paciente la está manejando bien, podrían ponerse de acuerdo en el Zoom con el colega, con el especialista, con el cual deberían ustedes de tratar de tener buenas relaciones. Y la mejor relación que pueden tener ustedes es que le den datos. Ahí va mi mensaje, jóvenes. En el Zoom, si él les niega, entre comillas, la referencia, no les acepta la referencia, por lo menos pónganse de acuerdo en que tú, como médico general, integral, bien formado, serumista, vas a manejar a tu paciente y vas a estar avisándole cómo va la paciente. Doctor, ¿sabe qué? Ya me está haciendo preeclampsia, doctor. Antes me hacía 140, 90, doctor, ahora ya me está haciendo 160 con 95. Doctor, su peso sigue subiendo y doctor, se está haciendo más dematizada, ya tiene proteinuria. Entonces, todas esas cosas deberían de estarle comunicando a él para que finalmente les acepte. La vía del parto, se debe priorizar el parto vaginal, pero si es un ponderado fetal de más de 4 kilos, debería de ser una cesárea, ¿no? ¿Cuándo interrumpir el embarazo? Eso ya son temas, obviamente, de donde va a terminar el embarazo, que no debe ser en manos de un serumista, a no ser que llegue, pues, un parto, lo que se llama un parto inminente, ¿no? Es aquella que urgente, que te la traen, pues, en un camión, en una camioneta, en un pequepeque, qué sé yo, en un helicóptero, o en bestia, o caballo, o mula, o cargando a la paciente, cuando ya está pujando, ¿no? Y ya no te queda otra, ¿no? Tienes que atender. Y ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Trauma obstétrico. Pero debería estar en un hospital y ahí ellos saben perfectamente con este cuadro qué cosa es lo que deberían de hacer. La interrupción del embarazo es una decisión muchas veces que requiere, pues, de experiencia y requiere de un manejo hospitalario.
En el puerperio también es bueno diagnosticar y aclarar qué tipo de diabetes es. ¿Por qué? Porque eso va a ser pronóstico y requiere, para clasificarla muchas veces, requiere una reevaluación. Y por supuesto para decirle a la señora, señora, ¿sabe qué? Su etiqueta es esta. Señora, su diagnóstico es este. Señora, le advierto tal cosa. Señora, usted ya tiene 4 hijos, le aconsejo no volver a embarazarse. Señora, usted es hipertensa, usted es diabética, tiene 3 hijos con 5 kilos. Señora, ya no debe usted salir embarazada. Eso es lo que debe hacer un médico bien formado, ¿no? Muchas veces, después del parto, hay que reclasificar a la paciente. ¿Cómo reclasificas? Las citas a la 6ª semana, después del parto, esto ya te corresponde hacer a ti, porque ya la tienes como puérpera, ya hay un bebé que también tienes que controlar, y vas a tratar de reclasificar y decirle definitivamente, señora, su diagnóstico definitivo es este, y advertirle, ¿no? Eso es lo que debe de hacer. ¿Cómo manejamos en el puerperio? Hay que ver el tema de la planificación familiar. Si ya tiene cierta edad, ya tiene cierta cantidad de hijos y conversa esto y agarra y dice, bueno, pues para mí ya basta con los 3 o 4 que tengo y ayudarla a que decida, ¿no? Hay que manejar esto, el tema de planificación familiar, porque esta paciente le va a regresar, ya no contigo, pero con tu compañero serumista el próximo año, ¿no? Y eso no está bien. Las recomendaciones de la ADA, que ya les he dicho qué cosa es la ADA, ahí están todas las recomendaciones, y este es un gran término que yo lo pongo ahí en rojo porque me agrada este término, educación diabética. Realmente el paciente diabético o la paciente diabética tiene que tener una educación diabética. Es decir, si tenemos un diabético en casa o tenemos una obesa o un obeso en casa, generalmente todos son gorditos. O si es uno solo, si la gente, si la familia no colabora, no le va a ir bien. Si hay alguien diabético en la familia, si hay alguien obeso o obesa en la familia tiene que colaborar, porque si va a comer lo que comen todos, no le va a ir bien. La educación diabética es un tema, yo los invito a que lean este tema, la ADA lo explica muy bien, por si acaso, y la ADA, ustedes buscan ADA en Google, y es una página que se actualiza constantemente, y lo explica bien interesante. Lo explica bien interesante y es fácil, es una página bien amigable como para que ustedes ingresen y revisen que ahí está todo lo que se está mencionando aquí en esto, ¿no? Bien, esta paciente debe, perdón, debe tener un asesoramiento previo a la concepción, eso ya lo hemos dicho, ¿sí? Hay que monitorizar la glicemia, por supuesto, hay las recomendaciones, inclusive recomendaciones tipo A, ¿sí? El estilo de vida, ¿no? Muchas veces, y esto va para todos, ¿no? No solamente aquí en ginecobstetricia, sino hay la idea errónea, hay el estigma pues de que la paciente tiene que salir con una receta, ¿no? Y el médico tiene que entregar de todas maneras una receta. Y muchas veces en lugar de dar una receta, es mejor que te tomes tu tiempecito y hables con la paciente, ¿no? Es muy importante en este tipo de patología decirle a la paciente y a la pareja, a quien acompañe, que cambie estilo de vida. Cambiar estilo de vida en este tema de la diabetes es muy importante, ¿no? Es como la abuelita, la climatérica, que sabemos que tiene riesgo de fractura. ¿Qué? ¿Acaso con el calcio vamos a solucionar el problema? No, vamos a mejorar el tema porque ella tiene riesgo de fractura en casa. Entonces, el cambio de estilo de vida es adecuar la casa para ella, ¿no? O sea, cambiar estilo de vida es un tema muy importante en medicina. No todo se resuelve pues con una receta, ¿no? Bien, este es el otro tema que les decía, que se habla de terapia de nutrición médica. Es decir, no es un nutricionista, una nutricionista o un nutricionista común y corriente. Generalmente es mejor que sea un médico, ¿sí? Un médico que hace terapia de nutrición. Y se le llama así, ¿no? La ADA lo llama así, terapia de nutrición médica. Es un médico
especialista en esto, ¿no? Puede ser internista, puede ser endocrinólogo, y se dedica a hacer estos cálculos que, como vuelvo a repetir, muchos no están de acuerdo en entrar en cifras, sino ir jugando con el peso que vas avanzando. La terapia farmacológica, por supuesto, ya les he dicho cuál es la droga de elección. Hay otras que atraviesan la placenta y se ha asociado con aumento de complicaciones, sobre todo para el producto. Ahí les especifico cuáles son los problemas con estos productos que se usan, pero lo ideal sería el tema de la insulina, y ahí les explico las dosis y qué hacer cuando solamente es sobrepeso o la obesidad, cuánto debería de subir. Una paciente con sobrepeso debería de aumentar solamente entre 7 y 12. Lo normal es que debería, ese es el límite, ¿no? La obesa debería de aumentar, por supuesto, que menos. El diagnóstico, que ya son varias veces que lo vamos repitiendo, cuáles son los límites, ya se ha explicado, debo avanzar. Este es el cribaje, o digamos que este es el fluxograma, este es el protocolo, la ruta de cómo deberíamos de hacer, con lo cual les decía, de acuerdo si voy a utilizar el de un solo paso o si voy a utilizar el de los dos pasos, según lo que he mencionado hace un momento. Es muy importante hablarle a la paciente, hablarle respecto a que cambie estilos de vida. Eso es muy importante, para lo cual esta paciente, por ejemplo, tanto en salud como en MINSA, no tenemos la costumbre de hacer pasar al familiar, como si lo hacemos en la consulta privada, ¿no? Y la idea es que deberían ser iguales, ¿no? Tanto la de la privada como la del hospital deben tener todos los mismos derechos. Entonces, si le queremos dar un trato especializado, si le queremos dar un plus, una yapa a la atención de este tipo de pacientes, es mejor que la vean con la pareja. Porque cuando le estés hablando a la paciente, miras a la pareja, miras al esposo, y le transmites, y justamente él te mueve la cabeza y como diciéndote sí, y luego te dice sí, doctor, pero se le dice, y me pide helado, si me pide gaseosa. Entonces, ya ahí los estás comprometiendo a ambos, ¿no? Ahí hay ese gran tema de que la mujer, que los gustitos, que le quiere dulces, y sobre todo si es el primer embarazo, él la engríe. Todo el mundo la engreímos a aquella mujer que sale embarazada por primera vez, sobre todo, y eso no es bueno, ¿no? Si tú le explicas bonito de que ella también no debe exagerar con esos gustitos que generalmente son dulces, no es bueno, ¿no? No es bueno. Eso de tomarse el tiempo de hablar con la pareja es muy importante, jóvenes. Muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque él va a ser tu aliado en casa. Entonces, en el próximo control, no solamente le preguntas a ella, ¿no? Le preguntas a él. Le preguntas a él cómo ha ido la cosa, ¿no? Y ya si hay conflicto entre ellos, pues bueno, ese ya es problema de ellos. Bien, vamos a pasar a la otra parte que es respecto al problema. Estamos bien con el tiempo. Voy a pasar a la otra, que es las patologías tiroideas, ¿sí? Bien. ¿Se está escuchando bien esto, Pamela? Sí, sí, doctor, se ha escuchado todo bastante claro. Ok, vamos con la segunda parte, ¿sí? Vamos con la segunda parte. Bien, la segunda parte se refiere al tema de la patología tiroidea. Vamos a estar con el tiempo exacto, según veo aquí mis cálculos, así que ya saben, como siempre les digo, si hay alguna duda, me escriben a mi correo y podemos compartir información respecto a este tema tan interesante, ¿sí? Bien, se ve la diapositiva y se ve en presentación también esto ahorita, Pamela. ¿Sí? Sí, doctor, se visual. Ok, gracias, joven, gracias. Avancemos entonces, avancemos. Bien, respecto al tema quiero empezar por estas siglas que vamos a usar acá, ¿sí? Estas siglas de TBG,
que es la globulina fijadora de la hormona tiroidea, por supuesto la tiroxina T4, la triotonina T3, TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que son siglas que la vamos a colocar ahí y ya sabemos ustedes de qué estamos hablando. Bien, yo quiero empezar con esta diapositiva, que también tiene que ver con el otro tema de la diabetes. Miren ustedes, a la izquierda, tenemos nosotros, a la izquierda, tenemos nosotros lo que se viene haciendo desde hace 90 años. ¿No? Si ustedes revisan cómo es el control prenatal y qué dice el MINSA y qué dicen todas las guías en nuestro país, bueno, pues dice que se debe hacer una mensual hasta los primeros 7 meses, luego cada 15 días y luego semanal, ¿ok? Y salen como 13 controles. Y fíjense ustedes cómo esto se viene haciendo hace 90 años, ¿ok? De tal manera que los controles prenatales aquí son pocos. Decimos, ¿no? ¿Qué decimos? Prevenir, primer trimestre, desde un principio, fíjate bien, pero ¿qué? En primer lugar, no vienen en el primer trimestre. Acá no vienen en primer lugar. Y si vienen, son pocos los controles, ¿ok? Son pocos los controles. Y más bien, en el segundo, en el tercer trimestre, se amontonan los controles. Y esto es algo antiguo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se debería de hacer? Le llaman pirámide invertida. Desde hace 10 años se habla de esto, pero hasta ahora no está en las normas. Y eso a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, pues deben ser temas burocráticos. ¿Cómo debería de ser? Miren ustedes la comparación entre lo que está a la izquierda y está a la derecha. Y eso, por favor, yo quisiera que ya se convierta en algo cerebral para ustedes, ¿no? Los controles en un inicio deberían de ser más seguidos y vistos por el especialista, miren ustedes. Ya, pero ustedes me dirán, sí, doctor, pero ahí no tengo especialista. Ya, pues entonces tú como médico, ¿ok? En el primer trimestre, ya, la obstetricia está controlando, sí, ¿sabes qué? Obstetra, yo voy a evaluar a todas las pacientes en el primer trimestre, ¿ok? Eso es un buen dato, porque tú con una formación más completa, más fisiología, más fisiopatología, más medicina, más cirugía, y con el internado encima, tú vas a poder, estás en la capacidad de que no se te escape un esoftalmo, ¿no? Que no se te escape una taquicardia, una sudoración, un temblor de las manos. Entonces a ti no se te va a escapar porque estás más capacitado en semiología médica. Entonces los controles deberían de ser acá. Obviamente si aquí es visto por un médico bien formado, médico general integral bien formado, va a detectar. En el mejor de los casos, aquí debería ser visto por un especialista, en el mejor de los casos. Pero en realidad, pues esto no es nuestra realidad, ¿no? Pero lo ideal sería esto. Entonces, como no tenemos esto en todo el país, un médico bien formado, y ahí va mi mensaje, un médico bien formado en un primer trimestre debe buscar ¿qué? Factores de riesgo. ¿Y esto qué es? Esto es anamnesis, esto es cetoscopía, mirar a la paciente, evaluarla de pies a cabeza, dejar a un lado el WhatsApp, dejar el celular, que no nos interrumpan, concentrarme en hacer una buena anamnesis. Como yo siempre les he dicho, y también en semiología les han dicho a ustedes, entre anamnesis y examen físico, pues quédate con la anamnesis. La anamnesis es tremendamente importante. Y la anamnesis una cuestión que es un arte, ¿no? Señora, ¿desde cuándo está usted mal? Señora, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo se fue desarrollando? Señora, ¿cuáles son sus antecedentes? Eso es un arte. Eso es un arte. Y precisamente ahí está la clave del tema. Por eso es que jóvenes, ustedes deben de participar en esta parte de acá. ¿Ok? Aquí se deben acumular las consultas, ya sea con ustedes como médicos generales o referidas a tiempo. Este tipo de pacientes que estamos hablando, aquí nomás ya deberían de ir a, ¿dónde? A un hospital. Que quede bien claro, por favor, ese tema de la pirámide invertida. ¿Ok? De tal manera que acá se quedan con ustedes las pacientes de bajo riesgo. Bajo riesgo. Bajo riesgo como para cuando hemos sido serumistas, ¿no? Sin experiencia, obviamente,
con esas pacientes debes de quedarte. Las otras, suéltala, por favor. Bien, la epidemiología también lo avanzo respecto a que es importante, ahí están los datos. Es bueno saber que la prevalencia de alteraciones en la función tiroidea en la mujer es elevada, es más frecuente de lo que uno piensa. Así que vamos a hablar un poco sobre esto. Desde el punto de vista de epidemiología, de incidencia, ahí está la tasa que complica el embarazo. Ahora, la frecuencia de malos resultados va a depender de la gravedad de la tirotoxicosis. Yo lo que les puedo decir, jóvenes, es que los casos de tirotoxicosis materna que he visto y he analizado han sido fatales. Una tirotoxicosis materna es fatal. ¿Y por qué? ¿Y por qué ha ocurrido? Los casos que yo he analizado es por lo que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque no fue detectado en el primer trimestre. Y ojo, estamos hablando de pacientes que murieron en hospitales generales tipo 3.1 en Lima, inclusive en hospitales especializados, que llega la paciente, pues, y tú ves la tarjeta de control prenatal y tú miras y ves que no lo detectaron, no lo detectaron, simplemente no se dieron cuenta, ¿sí? Simplemente no se dieron cuenta en el primer nivel, que es donde ustedes van a hacer sus serums, y es ahí donde quiero llegar con mi mensaje, ¿no? Entonces, estas pacientes nos van a traer problemas porque tienen riesgo de parto prematuro, muerte fetal. Es un tremendo problema, así que ahí es donde ustedes deben de fijarse sus metas en cuanto a lo que se refiere en el primer nivel, ¿no? Sobre el desarrollo fetal, pues debemos recordar que antes de que el feto desarrolle su propia función tiroidea independiente, su desarrollo neural temprano va a depender de las hormonas de la madre. ¿Okay? Después, en etapas posteriores, después de las 15, 18 semanas de gestación, el feto va a depender en parte de su propia secreción tiroidea, pero más que todo sobre el primer trimestre va a depender de la mamá. El hipotiroidismo congénito da como resultado cretinismo, retraso mental, enanismo, y pues de eso ya no queremos más, ¿no? Aquí les dejo algunos datos respecto a la relación que existe entre la función tiroidea durante el embarazo. Y quiero hacerles recordar que esta HCG, que nosotros sabemos la función que tiene el embarazo, se encuentra en mujeres con embarazo molar, los valores más elevados, ¿no? Y por supuesto en el coriocarcinoma, por supuesto. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Si ustedes ven a una paciente que tiene emesis, tiene hiperemesis gravídica, hacen lo inicial, hacen el manejo inicial, la paciente regresa, la paciente no mejora, ¿sí? Sigue con hiperemesis, es reactiva refractaria al tratamiento convencional, sospechen de una patología tiroidea. No estoy diciendo que a todas las que tienen náuseas y vómitos le pidan el tema de la TSH, no. Lo que les estoy diciendo es que aquella que es refractaria al tratamiento habitual, deberíamos de descartar una patología tiroidea, ¿no? Por supuesto que en aquella con embarazo molar, coriocarcinoma, hiperemesis gravídica, ¿sí? Cuando ustedes estén haciendo su internado y tengan una paciente con hiperemesis gravídica y vean que ya está 2 días, 3 días, 4 días y no mejora, adelántense ustedes y van a ver que van a ser felicitados porque ustedes se adelantan, que esa es la función del interno, ¿no? Que es el que más contacto tiene con la paciente. Adelántense en pedirle, en pensar en el tema tiroideo. Otra cosa muy importante es resaltar la relación de la autoinmunidad tiroidea y el embarazo, ¿no? Hay que enfocarnos bien en este tema, ¿no? Que las enfermedades autoinmunes de la tiroides son más frecuentes en las mujeres que están en edad reproductiva, es decir, en la época en la que pueden embarazarse, y ahí ya viene un tema de pedir, investigar temas
exámenes o de test inmunológicos, el tema de anticuerpos, que ustedes no lo van a tener en el segundo. ¿Sí? Bien, hay algunos cuadritos aquí que, me disculpan, están en inglés, pero no les va a hacer mucho problema a ustedes esto traducirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que pasa con estos desórdenes de la hormona tiroidea? ¿Sí? Para hacerles recordar que, por ejemplo, en una anormalidad primaria, ¿no? Esta TBG que ya les he explicado en la primera diapositiva de tiroides, les he explicado qué cosa es, puede estar aumentada la concentración, ¿sí? Inclusive también aumentada la T3, T4, pero puede estar normal la T3 y T4, ¿no? Libres, ¿sí? Y si es un desorden primario de la función tiroidea, se está aumentado en el hipertiroidismo y también está aumentado los libres T3 y T4. Y en el hipotiroidismo también, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Qué cosas están asociados a la TBG? Está a la izquierda. Esto está aumentado desde el punto de vista fisiológico con el embarazo y por supuesto está asociado con el estado del neonato, ¿no? Del recién nacido. También quería resaltar el tema de los anticuerpos, ¿no? En la enfermedad tiroidea. Aquí está la tipo leyenda de qué cosa es TPO, ¿sí? ¿Qué cosa es TG? Acá está. ¿Y a qué se refiere con el TRAP? Ahí está. Y los valores que aparecen en la tabla para que ustedes la analicen, ¿no? Otro cuadro que me indica más que todo la cuestión de la etiología cuando se trata de la tirotoxicosis. Esta tirotoxicosis puede estar asociada a hipertiroidismo, que aparece en la parte de arriba, ¿sí? Y cuando no está asociado a hipertiroidismo. Ahora, cuando está asociado a hipertiroidismo, y aquí viene, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora, de la enfermedad grave o grave, como ustedes quieran decirlo, ¿no? Últimamente, el diagnóstico de esta patología de hipertiroidismo y embarazo, si ya se está diagnosticando con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque ya se sabe la relación que hay con esto de la hipermesis gravídica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado, ya los médicos han entendido de que el HCG tiene una tremenda relación con el tema de la función tiroidea. Entonces, cuando tienen pacientes con hipermesis gravídica, piden pruebas tiroideas y diagnostican con mayor frecuencia este tema, ¿no? También es bueno resaltar, ahora en esta época de pandemia, jóvenes, que la relación que hay entre la tirotoxicosis y COVID. Si ustedes están, esperemos que no venga otra ola más, pero si esto sucediera y esto continúa y los coge a ustedes en el internado o en el SERUMS, la asociación entre tirotoxicosis y COVID no es buena. Ustedes saben que siendo una patología, esta pandemia, entre comillas, nueva, los estudios preliminares hasta ahora nos han demostrado que hay una evidencia preliminar de que el COVID-19 afecta a la función tiroidea definitivamente, actuando, por supuesto, directamente sobre las células tiroideas, y los datos hasta ahora que tenemos es que sugieren que un alto riesgo de tirotoxicosis en paralelo con la reacción inmunitaria sistémica inducida por la infección. Es decir, la infección por COVID-19 va a hacer que tengamos más frecuentemente casos de tirotoxicosis. Así que si ustedes tienen una paciente que sospechan de una patología tiroidea y la estuvieran controlando y si le da COVID, ojo, pestaña y ceja, alarma, hay que referirla porque ella se va a complicar más rápido, ¿no? Que quede bien claro que el origen de esta patología es autoinmune.
la enfermedad graves o Graves, como ustedes quieran, la más reconocida, la tormenta tiroidea es una complicación materna grave. Muchas veces cuando llegan a un hospitales grandes, como los que tenemos acá en Lima, y ha ocurrido. Sí, yo he analizado un caso en un hospital, que no vale mencionar el nombre de qué hospital se trata. Resulta que la refieren de un establecimiento de salud de acá de Lima, la refieren a la paciente no va a sus controles, va por emergencia, porque seguramente por cuestiones de tiempo va por emergencia y en emergencia no le vieron nada de emergencia y le dijeron que regrese a su casa y que venga por consultorio. Bueno, pues la señora, por el nivel cultural que tenía, la señora acude a la emergencia de este hospital y llega con la presión alta, con taquicardia. Obviamente pensaron en preeclampsia severa, ¿no? La operan, ¿no? Le hacen la cesárea, terminan el embarazo, o ya estaba el bebé oviteado. No mejoraba la presión arterial, seguía con la taquicardia, seguía con la crisis hipertensiva, pasa a UCI y recién en UCI se dan cuenta que en realidad no era una preeclampsia sola, ¿no? Era una tormenta tiroidea. La mujer murió. La mujer murió. Por eso, jóvenes, si ustedes sospechan, ustedes creen que alta sospecha clínica de que su paciente podría tener una patología tiroidea, ojo, pestaña y ceja, descarten la patología tiroidea, como vamos a ver cómo se descarta. Y la refieren, así de simple, porque no les corresponde a ustedes atender a ese paciente. No, que yo la puedo manejar, no vas a poder manejarla. ¿Por qué? Porque esa paciente te hace tormenta tiroidea y simplemente se muere contigo. Y vuelvo a repetir, los casos que yo les estoy contando son tormentas tiroideas que se han muerto acá en hospitales, Lima, Perú, acá, hospitales 3-1 para arriba. Y que se van a morir en cualquier establecimiento de salud pequeño, ya sea con un médico general hasta con un especialista en un establecimiento pequeño, se va a morir. Así de simple. Bien, la más común es la de Graves o Graves, como ustedes quieran llamarlo, es autoinmune, ya les he mencionado. Estos anticuerpos pueden atravesar la placenta y van a causar la tirotoxicosis también en el producto. A ver cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. Bien, ¿cuándo tenemos clínicamente la sospecha? Es decir, tú como médico serumista, ¿cuándo debes de sospechar clínicamente para que tú etiquetes o diagnostiques a tu paciente gestante de que tiene esta patología? Nos debe hacer sospechar una buena anamnesis y buen ojo clínico. Averiguar, ver si ha perdido de peso, averiguar su historia de peso anterior. Si la vemos delgada, con mayor razón, preguntar si siempre ha sido flaquita o últimamente ha estado más delgada. Ver su actitud, si es nerviosita, si hay temblor, ese temblor fino de la mano cuando le ponemos una hoja en la palma de la mano. Evaluar bien el pulso, que no es nada difícil. Ver si hay taquicardia, ver si hay un temblor. Diagnosticar enfermedad de Graves o Graves suele ser generalmente hecho de la siguiente manera, ¿no? La presencia de niveles elevados de T4 libre, ¿ok? Con la TSH suprimida, ¿sí? Y, por supuesto, estos datos en ausencia de bocio nodular o masa tiroidea, ¿no? El tratamiento inmediato definitivamente pues, es beta bloqueantes y tioamidas, como vamos a ver. ¿Qué más debemos observar? Nerviosismo, irritabilidad, preguntarle cómo es de carácter, si es media hiperkinética, media como que hace las cosas rápido, el tema de sus deposiciones, ¿no? Generalmente hacen deposiciones varias veces al día, tipo diarreicas, si ha cambiado su personalidad, si tiene algún trastorno del sueño, su oración profusa. En otras palabras, tómate tu tiempo y pregúntale todas estas cosas. Y anótalo, ¿no? Niega esto, niega lo otro. Debe estar anotado. Hacer una anamnesis es un arte. Es un arte. ¿Cómo se aprende? Simplemente haciéndolo
y preguntarle y hablarle en fácil, ¿no? No hacerle preguntas difíciles, escucharla. Y como siempre les digo a los alumnos de mi sede, les digo, dirige la anamnesis, ¿no? Si tú le haces una pregunta, muchas veces las pacientes se van por un lado, ¿no? Se van por un lado y te contestan una cosa que tú no quieres. Entonces tú diriges la anamnesis, porque generalmente hay pacientes que son, pues, mal informantes, ¿no? Mal informantes, entonces no te da un buen dato. Puedes hacer pasar a un familiar. Bien, bueno, ¿y cuál es el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo? En orden de frecuencia, tiroiditis subaguda, tiroiditis indolora, silenciosa o postparto también le llaman, la tóxica bocio multinodular, el adenoma tóxico, ¿sí? Ese sería el diagnóstico diferencial. Otras causas también el embarazo, tiroiditis subaguda, que es rara. Durante la evolución natural de esta enfermedad de Graves o Graves, hay exacerbación de los síntomas durante el primer trimestre y el periodo postparto también sobre todo, y van a cambiar, disminuyendo los síntomas durante la segunda mitad. Debemos recordar, jóvenes, que una enfermedad de Graves mal controlada puede producir problemas serios en el binomio, tanto de ella, de la mamá, como en él, trayendo pues un retardo del crecimiento intrauterino, un parto pretérmino, un mortinato, insuficiencia cardíaca materna, con la consecuente muerte materna, como les estoy diciendo. Ahora, ¿cuál es el problema para diagnosticar? Cuando la paciente ya viene sabiendo, la paciente ya sabe y te dice, no, doctor, doctora, yo tengo enfermedad tiroidea, y tú la ves y es evidente sus características, ¿no? Generalmente delgada, con softalmos, puede haber un bocio, pero el problema, jóvenes, es cuando debuta con la tirotoxicosis, que ya es una cuestión cercana a lo fatal. Lo mejor es que tú la veas en el primer trimestre, pero repito, hasta el cansancio, tú como médico, que eres más fino para hacer la anamnesis, ¿no? El diagnóstico se puede dificultar si no eres fino al preguntar. Hay que averiguar, hay que tomar bien el pulso, hay que preguntarle si sufre de palpitaciones, intolerancia al calor, si siempre está con la piel caliente. Recuerden ustedes que estas cositas finas podrían confundir en cualquier embarazo normal. Ahora, si yo ya veo bocios, oftalmos, debilidad muscular, sobre todo proximal, taquicardia, pérdida de peso, pues esto no se nos debe de pasar, no se nos debe de pasar. Ahí es donde se necesita el médico fino, ¿no? El médico acuicioso, el médico que mira a su paciente. Eso es, jóvenes, muy importante. Hay que evaluar bien el cuello, hay que evaluar bien los ojos, hay que hacerle una buena auscultación de los ruidos cardíacos, hay que ver si hay algún soplo, hay que ver si hay el tema del mixedema pretibial, que también es raro, pero de todas maneras habría que ver eso. Se diagnostica, como se dijo hace un momento, la T4 elevada y la TSH suprimida, ¿no? Y si es que tienes los anticuerpos, que lo más probable es que no los tengas, donde vayas a estar haciendo tu serum. Bien, en cuanto al tema del tratamiento, el tema es prevenir, por supuesto, las complicaciones maternas, fetales y neonatales. Y si van a pasar las complicaciones, pues que no te pasen contigo, ¿no? Que no pasen con un médico general. Si va a tener complicaciones, que las pase en un hospital. Generalmente lo que sucede, y vuelvo a repetir, lo más común cuando analizamos complicaciones de muertes maternas, muertes fetales, cuando analizamos las muertes maternas en el Ministerio de Salud, de las pacientes que han muerto por esta patología a nivel nacional en las diferentes ciudades de nuestro país, capitales y diferentes hospitales, 3-1 y especializados, lo que he observado es que en la periferia, o en el nivel de la periferia, no se evaluó bien a la paciente. Por eso yo cada vez que tengo estas reuniones en el Ministerio de Salud, yo reclamo como docente de que el médico serumista, antes de salir de Lima a su lugar donde va a ser el serum,
obviamente ustedes reciben una inducción, se le llama, ¿no? Pero la inducción debería de repetirse allá de acuerdo a la zona donde vas, ¿no? Vas a ir a la selva, revisar pues las enfermedades tropicales, igual vas a ir a la parte de la sierra, qué sé yo, y recibir una nueva inducción, sobre todo a las cuestiones epidemiológicas, a las cuestiones relacionadas con la prevención, sobre todo debería de realizarse ahora en estas épocas el tema relacionado a la referencia, porque el médico general serumista se basa su chamba más que todo en eso, ¿no? En diagnosticar factores de riesgo y referir. Esta pandemia nos ha enseñado que el nivel primario está mal, o sea, si en los hospitales estamos mal, repito, y eso no hay por qué negarlo, ni estoy hablando ninguna infidencia, los grandes hospitales de acá de Lima ya tenemos limitaciones. Bueno, pues jóvenes, la periferia está peor. Entonces, tú no puedes quedarte con este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes debe ser investigada, estudiada previamente y referida a tiempo y que requiera el tratamiento adecuado en donde debe de ser, ¿no? Estos medicamentos generalmente ustedes no lo van a tener, el carbimazol y el PTU, hay que hacer recordar que atraviesan la placenta, pueden afectar potencialmente al feto definitivamente, inclusive hay problemas de aplasia cutánea fetal con el carbimazol. Entonces hay que cambiar, modificar, calibrar la dosis de acuerdo a la respuesta. Entonces eso es más que todo el manejo, más que todo de un especialista, ¿no? Cosa que no tenemos en la periferia, ¿no? Las dosis, ahí están, se las pongo de todas maneras a ustedes, pero como vuelvo a repetir, esto más bien ustedes apréndanlo y véanlo, cómo se maneja donde hagan ustedes su internado, que ojalá ya sea definitivamente presencial, ¿no? También hay que dar tratamiento para la sintomatología, ¿no? El propanolol, ¿no? Para el tema de los problemas cardiovasculares. Por supuesto, los antitiroideos. Y al recién nacido también debe de ser estudiado, por supuesto, ¿no? Respecto a hipertiroidismo y embarazo, es necesario resaltar este tema de la tirotoxicosis, gestacional, ¿sí? Transitoria, y también la patología tiroidea, ya sea la graves o tiroiditis, y la iatrogénica, ¿no? Hay que indagar si la paciente ya tiene una patología tiroidea, preguntar por qué fue, ¿no? Porque puede haber sido iatrogénica. Es decir, puede ser una paciente que ya ha sido tratada y se le sobretrató, ¿no? Entonces es necesario tener ese panorama de la clasificación etiológica del hipertiroidismo en la gestación. Y esto, como vuelvo a repetir, es más que todo anamnesis, ¿no? Más que todo anamnesis. Y ver la tirotoxicosis gestacional transitoria, qué ocurre en estos casos, sobre todo por el tema de una especie de hiperplacentosis, ¿no? Un embarazo múltiple, trofoblasto, ¿no? Que hay, digamos así, más placenta que en un embarazo normal. Las patologías tiroideas que he mencionado, la Graves y las iatrogénicas. Hay que tener ese cuadro bien claro, ¿no? No todo es graves, también hay otras patologías y puede ser la iatrogénica la que debería de quedar anotada en la historia clínica, y cuando quieras referir a tu paciente, lo presentes bien, ¿no? Decirle, doctor, se trata de una paciente que tiene esto. Tú fundamentas, disculpen ustedes la comparación, fundamentas como si fueras abogado, ¿no? Doctor, yo la quiero referir a mi paciente por esto y lo otro. Entonces, al colega del hospital, que él está tratando de luchar, que no se la mandes, porque él también está recargado donde está. Recuerden ustedes el sistema de salud en el que estamos viviendo, ¿no? Y no de ahorita, sino hace mucho tiempo, ¿no? Bien, recordar que esta
tirotoxicosis gestacional transitoria es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el embarazo, ¿sí? Este es un problema que no deberíamos de llegar a tenerlo para atenderlo en la periferia, ¿no? El cuadro más característico viene a ser la hiperemesis gravídica, y desde ahí ya se debe de descartar. El otro tema es que si nosotros estamos frente a un embarazo múltiple, ustedes saben que el embarazo múltiple está asociado a que aumenta el riesgo, ¿no? Si ya de por sí tener un bebé, un solo bebé en el útero, ya es un riesgo, porque todo embarazo, esa es la idea que nosotros debemos de tener, ¿no? Todo embarazo per se ya es un riesgo. Ahora, tener 2 bebés en ese útero, el riesgo es mayor. Entonces ahí hay que investigar con mayor razón el tema de la patología tiroidea, ¿no? Cuando estamos frente a una hiperemesis gravídica, no olviden lo que tenemos que descartar. ¿Sí? Si hay un cuadro de hipertiroidismo que se prolonga más allá del primer trimestre, nos debe hacer sospechar de diagnosticar esta patología. Bien, y si estamos frente a una paciente que tiene hiperemesis sola, o puede tener ya un Graves, clínicamente, porque esa es la pregunta que el colega te va a hacer cuando quieras referir a tu paciente, ¿no? Bueno, ¿y tú por qué crees que es una Graves? ¿Por qué no es solamente una hiperemesis? Y ahí entra tu fundamento, ¿no? Ahí entra tu fundamento. Doctor, los síntomas de hipertiroidismo pregestacional ya los tenía presentes esta paciente. Ahora, los síntomas de hipertiroidismo en este caso, doctor, son más intensos, que no me parece que fuera solamente una hiperemesis. En cambio, en la hiperemesis, el tema de las náuseas y vómitos es esto más frecuente, ¿no es cierto? Entonces, si tú fundamentas bien tu referencia, esta va a ser, pues, aceptada, ¿no? Ahí está la historia natural, voy a avanzar un poquito, me está ganando el tiempo, según veo me quedan solamente 15 minutos. Bien, bueno, ver estos ojos no se le va a escapar a nadie, ¿no? No digo por el color, sino por el oftalmo, ¿no? Pero a alguien que no sea acucioso, que no la mira a la paciente, o alguien que simplemente firma lo que otro escribe, pues se te va a pasar, ¿no? Claro que es autoinmune, que tiene que ver con anticuerpos estimuladores, y definitivamente, pues, este oftalmos no se nos debe pasar. Las pacientes que yo les digo y les menciono que hemos analizado y que murieron, ya tenían ese oftalmos. Y si tuve su control prenatal, tenía controles, pero no eran controles por médico. Entonces, ese es el tremendo gran problema, jóvenes. No se le escapen, no se corran del control prenatal. Yo estoy seguro que ustedes están aptos para poder diagnosticar esto, ¿no? Fijarse bien, ectoscopía, examinar cuello, tomar bien la presión arterial, no te confíes de la presión arterial que te toma tu técnica, toma bien tu pulso, averigua, insiste, indaga, pregunta. Ahí está el diagnóstico diferencial, ¿no? Tiroiditis subaguda, tiroiditis indolora, ¿no? Ahí está una lista del diagnóstico diferencial. Pero ya estás tú pensando en el problema tiroideo, ¿no? Ahora, la tormenta tiroidea, que ojalá que nunca la vean ustedes, ojalá que si la vean en un hospital, donde ahí están los especialistas. Ojalá que nunca lleguen a ver ustedes una tormenta tiroidea en su serum, porque simplemente se va a morir la paciente. ¿Sí? Esta paciente lo que va a hacer, pues va a ocurrir un shock, ¿no? Entra en estupor, entra en coma, va a requerir UCI, ¿ok? Un UCI que ustedes no tienen definitivamente. ¿Quién tiene una UCI en el serum? No tenemos, ¿no? No tenemos. Entonces esta paciente se va a morir ahí en ese lugar. La idea es que no llegue a una tormenta tiroidea. Realmente una tormenta tiroidea es una emergencia obstétrica. Hay un riesgo muy alto de falla cardíaca,
¿Cómo te das cuenta? Fiebre, taquicardia, cambia su estatus mental, se pone inquieta, nerviosa, confusa. Tú hablas con el familiar te dice, sí, doctor, está actuando de una manera muy rara, se puso violenta, comenzó a gritar a todo el mundo, puede convulsionar. Obviamente se exacerban algunas molestias como la diarrea, ¿no? Y como vuelvo a repetir, un coma, pues un coma, un médico serumista solo no lo va a poder solucionar. El tratamiento, como ya les mencionaba, ahí están las dosis, ¿sí? Ahí están las dosis de estas drogas, ¿no? Que incluye beta bloqueadores, tioamidas, carbimazol, PTU, las dosis, tionamidas, especifico ahí las dosis que debería de recibir, las drogas, el propiltiuracil, el PTU, el metimazol, cuál es su mecanismo de acción, las dosis, cómo la deben de administrar, la dosis diaria, la cual no se deben de pasar, advertir esto, ¿no? Y también decirle a la señora, ¿no? Y al esposo, ¿no? Se está usando medicamentos que pasan la placenta, hay que advertirles, hay que decirles, hay que informarles sobre los efectos secundarios, se produce rash, prurito, puede causar hepatitis, ¿sí? Esto inclusive lo que se le llama la agranulocitosis, ¿no? Y puede pasar esto también, ¿no? Esto es lo que suele suceder, o enofagia, fiebre, y es un desarrollo bien rápido que si no eres acuicioso no te vas a dar cuenta. Puede también suceder esto, ¿no? En el producto del embarazo, en la cabecita, ¿no? Porque afecta como efecto secundario a la criatura, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento y las ventajas de cada uno, ¿no? Aquí estamos hablando, por si acaso, de un tratamiento del hipertiroidismo en general, no estoy hablando del embarazo, en general. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de ellos, de las tiamidas, del yodo, y si es que se va a recurrir a la cirugía? Repito, esto es en general, porque esto de aquí, obviamente no se debería de dar en el embarazo, definitivamente, ¿no? El yodo. Beta bloqueadores lo podrías llegar a necesitar usarlos, por supuesto, y también hay efectos secundarios. Más o menos un esquema, ¿no? De cómo vas a atender un hipertiroidismo, vas a ver de qué se trata, si es un graves, si está cercano al parto, ver la posibilidad que esto también le puede tener una tirotoxicosis, el producto de la gestación, ¿sí? El tratamiento y las mismas posibilidades que menciono en la diapositiva anterior, ¿sí? Lo que se está mencionando en la diapositiva anterior. La tormenta tiroidea, ojalá no les toque, porque van a necesitar ustedes de un manejo de oxígeno, infusión endovenosa, ¿no? Fluidos, el tema electrolítico, que si no lo haces bien te puedes meter en problemas, y tampoco no vas a tener cómo hacerle un AGA, ¿no? Tema de gases arteriales y todo eso, ¿no? Y lo más probable es que los medicamentos tampoco los tengas o no tengas la experiencia para poder manejarlo, ¿no? Que quede bien claro que la tormenta tiroidea, como le vuelvo a repetir, es un tratamiento de urgencia. Los casos que yo les cuento que he analizado o he visto, se han muerto. Y estamos hablando de hospitales de acá, de Lima, ¿no? Así que estos son los medicamentos, ¿no? Que se usan, que ustedes no lo van a tener ahí a la mano, el PTU, corticoides sí podrían tener, propanolol probablemente sí, fenobarbital también. Hay alternativas, y a la derecha está el mecanismo de acción, ¿sí? Vas a requerir de ultrasonido fetal, que no vas a tener. Un test no estresante, podrías hacerlo, sí. Ablación no vas a tener. Perfil biofísico fetal, de repente podrías hacerlo. Monitoreo cardíaco no lo vas a poder hacer. Por eso, lo que les queda, jóvenes, es referir tempranamente y no meterse en problemas. Y decirle así a la señora, señora, usted tiene hipertiroidismo, y decirle al esposo, señora, por favor, usted ya no vuelva aquí a mi centro de salud. Señora, si usted sigue viniendo acá, usted se va a morir. Yo no voy a poder solucionarle su problema. Señora, usted puede hacer una tormenta tiroidea y aquí con nosotros usted se va a morir.
es mejor que sea usted referida, hacerle la referencia, que ella se adhiera a la referencia y que firme la historia clínica que está siendo referida por temas de responsabilidad, porque después cuando ocurra una desgracia, ellos van a decir, usted no me dijo, doctora, usted no me dijo, doctor. Entonces ustedes sacan su historia clínica y enseñan, ¿no? Señora, yo le dije y usted me firmó acá de que usted me iba a hacer caso. Podríamos contar muchas anécdotas al respecto. Bien, las complicaciones fetales, pues ya las he mencionado, ¿no? Hay que ver que no solamente el bebé puede hacer hiper, sino puede hacer lo contrario, hipo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el tema en el fetal, que ya pertenece al tema del pediatra? Pero si en caso ustedes le traen un bebé así, esto hay que también saberlo referir a tiempo, ¿no? Puede ocurrir esto también en la puérpera, ¿sí? También, por supuesto, puede suceder también en la puérpera. Bien, vayamos a la parte final ya en estos 5 minutos que me quedan respecto al tema del hipotiroidismo y el embarazo. Decir que este hipotiroidismo es la enfermedad tiroidea más común, o sea, más común que la anterior, que quede claro, ¿eh? Puede presentarse antes, durante o después del embarazo. Y aquí hay algo bien que nos interesa para el tema del diagnóstico, ¿no? ¿En qué se va a basar? Ojo, pestaña y ceja. Voy a pedir TSH. No cometan el error de alguien que dice, ah, tiroides, muy bien, perfil tiroideo. Eso pide el que no sabe, ¿no? Si ustedes están sospechando de hipotiroidismo, pidan TSH. Después, vamos a ver si es necesario pedirle el T4, ¿no? Ahora, ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Cómo lo clasificas? Si se puede tratar de este de acá, ¿sí? De este llamado hipotiroidismo clínico, que le llaman también manifiesto, que ¿qué cosa es lo que va a hacer? Este TSH va a estar elevado, la T4 va a estar disminuida. Si es el subclínico, que es más difícil diagnosticar y que es frecuente, es el TSH elevado y el T4 libre o normal. Entonces, hacerles recordar, fíjense ustedes, la cuestión se nos complica, ¿no? Porque la prevalencia del hipotiroidismo en el embarazo es que el subclínico es el más frecuente. Entonces, el que es el momento de afinar nuestra clínica para poder hacer que no se nos escape el subclínico. ¿Ok? No se olviden de esto, por favor. Recordemos que es una cuestión autoinmune, ¿sí? Hay que recordar que en los países desarrollados la tiroiditis de Hashimoto es la etiología más común, pero a nivel del mundo, la deficiencia mundial de yodo es la principal causa de hipotiroidismo. No se confundan con este dato, ¿sí? En el mundo, más frecuente es la deficiencia de yodo, ¿sí? El hipotiroidismo y el embarazo, jóvenes, nos trae muchos problemas, tanto para la mamá como para el producto, ¿sí? Debemos de recordar, jóvenes, de que traen problemas para ella y problemas para el producto del embarazo. Si ocurre esto antes del embarazo, es una paciente que nos va a contar a abortos. Si es una paciente que ya ha tenido embarazos, también nos va a contar los problemas que ha tenido. Postparto también puede haber problemas, ¿no? Estos son los valores, están arriba y están abajo, ¿sí? Los valores normales en un adulto, los valores en el primero, segundo y en el tercer trimestre, ¿sí? Hay que recordar los síntomas: fatiga, intolerancia al frío, cambios en el tema del conocimiento, anímicos, piel, alopecia, estreñimiento. Y también debemos de recordar que el hipotiroidismo se caracteriza por síntomas y signos vagos, ¿sí? Son vagos. Así que prestemos atención a la anamnesis. Se nos puede pasar, porque puede confundirse con cualquier sintomatología. Ahí están todos los síntomas, fíjense ustedes, que pueden ser síntomas que se le pueden aludir a cualquier embarazo, ¿no? Y nos puede confundir, de repente no le damos mucha importancia. Bien, algunas anotaciones respecto a la fisiología. ¿Cómo tamizamos? ¿Sí? ¿A quién tamizamos?
Porque no se trata de que le pedamos todo a todas las embarazadas, tampoco no es ni ético, ni práctico, ni económico, ¿no? Para el tamizaje vamos a medir TSH en las pacientes con alto riesgo. Vamos a tamizar en las pacientes con alto riesgo. Por eso les digo que en el primer trimestre, que si ustedes ven a la paciente, ustedes deben de ver a todas. ¿Sí? Ese es mi mensaje principal, a todas. Identifica factores de riesgo y a ella le piden su TSH. El tamizaje, por supuesto, debe de ser en el primer trimestre, donde generalmente la ve la obstetriz y no la ven ustedes. A ustedes se la pasen cuando tiene alguna complicación. Los factores de riesgo, ya saben ustedes, igual que en medicina, ¿no? El tema del bocio, la obesidad, si ha recibido alguna radiación, si ha tenido abortos recurrentes, si ha estado buscando salir embarazada, si hay un problema de dedo familiar. Las complicaciones, preeclampsia, pérdida del bienestar fetal, retraso mental, ojo, retraso mental en los niños, déficit neuropsicológico, temas que van a causarle problemas a este niño, a los padres, al Perú, y ya no queremos más de esto, ¿no? Porque inclusive, pues, recuerden ustedes que no sabemos votar y a veces hasta nos gobiernan. Disculpen con el comentario. Así que hay que tener y hay que prevenir este tema. ¿Cómo se diagnostica? Cuando es manifiesto, cuando es subclínico, ya se les ha explicado el tratamiento, ¿sí? Con el tema de la droga elegida es la levotirosina. Ahí están las dosis bien especificadas, cómo ir aumentando, cómo ir disminuyendo. La idea es lograr que los valores se acerquen a lo normal con la mínima cantidad de dosis. Ese es el secreto. El medicamento lo podemos jugar de acuerdo a cómo va el paciente. Ahí están las características de la levotirosina, debo correr porque ya debemos de terminar. ¿Sí? Cualquier pregunta, como les he dicho, me escriben, por favor. Que quede bien claro que hay un tema clínico, subclínico, inclusive asintomático. O sea, hay que ser finos para este tema, ¿no? El problema es que con diagnóstico tardío y un tratamiento inoportuno, el hipotiroidismo subclínico se va a asociar con problemas. Me va a hacer preeclampsia, me va a traer problemas, niños con malformaciones, muerte perinatal, ¿sí? Y un tema, pues como mencionaba, tema de desarrollo mental y somático en los hijos, ¿no? Recordemos que esta enfermedad también tiene que ver con una cuestión autoinmune, ¿sí? Y esto nos puede traer serios problemas. Hay que investigar la historia de la paciente de forma adecuada, la historia familiar, el tema del bocio, desde cuándo lo tiene, qué tratamiento ha recibido, qué diagnóstico ha recibido. Hay que averiguar, pensar si es que la paciente ya tiene diabetes o alguna otra patología autoinmune. Diagnóstico diferencial, nódulo solitario, ¿sí? Recuerden ustedes esto, el tema de la referencia, por favor, no lo olviden, ahorita terminamos, ¿sí? En el manejo tiene que ver el BAF, ¿no? La biopsia con aguja fina. Hay que explicarle bien a la paciente este tema. Hay que ponernos bien de acuerdo. Por eso es necesario que ya no deberían manejarlo un serumista, ¿no? Hay que ver bien en qué momento intervenir. Hay que ponernos de acuerdo, bien informarle a la paciente, a la pareja. Bien, jóvenes, esto es lo que yo les había preparado. Como vuelvo a repetir, son dos patologías y esta es la última, si no me equivoco, la última diapositiva. El resumen es el siguiente, ¿no? Que el hipotiroidismo es la enfermedad tiroidea más común, no se olviden de ese dato. La causa más común es un tema autoinmune. El diagnóstico se realiza mediante la medición básicamente del TSH y los rangos que se han mencionado tienen que ver con el primero, segundo o tercer trimestre. Debemos de hacer recordar que el embarazo en el embarazo la prevalencia del hipotiroidismo clínico es menor que la prevalencia del hipotiroidismo subclínico, ¿sí? O sea, se nos presenta más difícil todavía. Y por favor, recuerden ustedes que es muy importante que el médico general tenga los suficientes conocimientos para realizar un diagnóstico temprano, ¿sí? Temprano, manejo inicial,
y una referencia oportuna, que es lo que creo que yo más les he hablado en este momento. Bien, gracias por su atención, jóvenes, y disculpen si me he pasado 5 minutos. Cualquier pregunta que me quieran hacer, les pido por favor que la hagan a través de mi correo. Bien, gracias jóvenes por estar ahí. Muchas gracias.